Es un tiempo para estrechar una profunda relación con el Espíritu Santo, porque Dios va a abrir los canales a través del pensamiento, porque el Espíritu habla a la mente espiritual, y cuando la mente espiritual se conecta con las verdades del cielo, comenzamos a recibir información nueva, información diferente, una voz que te dice, que te proyecta más allá de lo que estás viviendo, las circunstancias. Todo es perecedero, todo no puede oprimir ni reprimir tu vida sobre el avance espiritual que Dios ha puesto a través de su Espíritu Santo. Pero en esta mañana, donde el pacto y la memoria de nuestro Dios se establece, algo se manifiesta y hay un espíritu de liberación, y la liberación opera bajo el reconocimiento. Cuando reconocemos, cuando buscamos, cuando le exaltamos, cuando adoramos, cuando batimos nuestras manos, cuando cantamos, cuando nos movemos, algo se desprende de nosotros, y es la libertad que se genera por medio de lo que yo adoro. Cuando tú enfocas tu adoración y exaltación al Rey de Gloria, la tristeza se va, la angustia se va, la depresión se va, los pensamientos negativos se van. Todo lo que estás viviendo se desprende, porque tú no puedes levantar otro altar paralelo a que no sea el altar glorificado al nombre de nuestro Dios. Porque la tristeza es enaltecer las circunstancias por encima de la promesa de Dios. Ver con los ojos naturales es no creer a una promesa externa que se revela al corazón y al espíritu. Porque el Espíritu revela el corazón de Dios, y vino como parte de la promesa eterna para decirte: no estás vencido, no estás en oscuridad, no estás en enfermedad, no estás en opresión. Estás a punto de dar a luz un tiempo de cambios, de generar la historia de tu vida bajo la redención de esa sangre que se levantó en un madero. Pero esa sangre mantiene la vigencia, mantiene el poder, y todavía tiene la autoridad para sanar, para restaurar, para libertar, para provocar un rompimiento de tu vida. A partir de este día, determina que vas a salir a tierra prometida. A partir de este día, como una sangre anunció el comienzo de la libertad para tu vida, será el comienzo de algo nuevo, del nuevo tiempo que estabas esperando, del milagro sobre tu familia, sobre tus hijos, la libertad en las finanzas, la libertad en tu cuerpo sobre enfermedades, la liberación que promueve la mano y el poder de nuestro Dios. No adoramos a un Dios estéril, servimos a un Dios vivo. Y ese Dios vivo se manifiesta en los ambientes de reconocimiento. El reconocimiento apertura las puertas hacia lo nuevo. Abre las cosas que humanamente usted no puede lograr. Un movimiento de parte del Señor te puede abrir un océano. Una conducta correcta en obediencia puede generar un milagro de lo imposible. Porque las cosas naturales el hombre las puede hacer, pero solamente lo sobrenatural es la asignación que Dios tiene sobre sus hijos. Entonces queremos y vivimos a un Dios que está por encima de lo natural. Lo natural es lo que vemos, lo que oímos, pero lo que está por encima son los secretos guardados y escondidos que Dios revela a una generación, a una familia, a una persona que está bajo un mandato de obediencia y que quiere algo nuevo de parte del Señor. Yo no me conformo ni me resigno a lo vivido. Yo siempre quiero una gloria mayor, porque yo sé que Dios nos lleva de gloria en gloria. Entonces la gloria del ayer fue buena, pero yo sé que la gloria de hoy será extraordinaria, sobrenatural y altamente poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios se manifiesta y actúa cuando hay reconocimiento. Cuando hay reconocimiento, cuando hay exaltación, cuando hay gloria, cuando hay gritos de alabanza, cuando hay gritos de júbilo, cuando hay expresiones de libertad,
Dios se manifiesta y Él está en medio. Diga, aquí en medio está Dios como poderoso gigante. En medio de la alabanza de su pueblo, Dios se glorifica. Y en esta mañana, mire qué hermosa mesa. Y es para nosotros que venimos con diferentes intermitencias de la vida. ¿Qué quiero decir intermitencia? Que nos apagamos, nos encendemos. Pero en esta mañana usted se va a encender bajo la unción nueva. Un renuevo de vida, de fe, un hálito nuevo. Algo se va a producir por medio del pan, su cuerpo, y de la sangre. Algo se va a producir en nuestra vida interior. Y creemos que estamos en un mes determinante. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere vivir un mes nuevo, un tiempo nuevo? Muchos pueden cambiar el calendario, pero pocos cambian los tiempos. Muchos cambian los nombres de los meses, pero otros activan las promesas en un tiempo determinado. Porque dijo Salomón que todo lo que se quiere aquí en la tierra, todo lo que se quiere. ¿Usted quiere algo? Bueno, tiene un tiempo, tiene una hora, tiene un día, tiene una fecha, tiene un kairos espiritual. Todo lo que se quiere. Yo quiero algo nuevo. Verlo con nuestros ojos, vivirlo, palparlo, experimentarlo. Pero no tan solo Dios es el resultado de lo que yo alcanzo, sino Dios es la experiencia de lo que yo vivo. Y yo prefiero que usted más viva a Dios que tengas cosas de Dios. Porque el tener cosas de Dios a veces nos hace olvidar de Dios. Pero cuando usted tiene a Dios, nunca se olvida. Usted siempre vive en reconocimiento, en honra, siempre vive con un corazón agradecido, que no se calla por ninguna circunstancia de la vida. Así que en esta mañana, bajo esta unción de gozo, usted bendiga a alguien, declare una palabra bonita, diga, yo imparto sobre tu vida. Vamos, hágalo, bendiga familia, hijo, vecino, imparto sobre tu vida que Dios está sobre ti, que el favor de Dios está en tu vida, que Dios va a generar algo nuevo y algo especial a través del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Entonces, en un día, a veces creemos que un día es un tiempo perentorio de 24 horas, pero en lo eterno de Dios, un día se puede convertir en el eslabón a cruzar una frontera nueva. En un día tú puedes abrazar una promesa y establecer una línea de tiempo hacia lo nuevo. Por eso en el reino no hay desperdicios. En el reino nada se pierde ni nada se va. Todo lo que se hace tiene el poder acumulativo de crear tesoros en el cielo. Entonces creo que muchos están haciendo tesoros en el cielo con su adoración. Yo estoy poniendo lingotes de adoración en el cielo. Cosa que cuando me toque en algún tiempo partir, depende de la honra que le damos a los padres, porque dice que tendremos larga vida sobre la tierra. Entonces cuando nos toque partir, sabemos que nuestra morada, que ya está preparada, estará especialmente condicionada a lo que el Espíritu tiene en tu corazón. Y yo sé que seguramente el Señor va a preparar pondrá unos ángeles cantores ahí en la puerta de la morada para que adoremos juntos y vivamos la misma experiencia de la tierra allá en el cielo. Porque no hay diferencia en las atmósferas. Solamente lo terrenal es lo que abraza lo corruptible. Lo celestial es lo que abraza lo eterno. Y Dios quiere que abraces lo eterno, que abraces la presencia, que vivas de su amor, de su paz. Porque la vida es fugaz y es pasajera. La vida se va. O usted está igual. Yo cada vez que veo las fotos del ayer, digo, ¿qué pasó? Y por ahí a algunos se le ocurre, no sé, vio que en las redes sociales se le ocurre pasar fotos de años atrás. Hay que liberar esas redes sociales, están endemoniadas. Porque nos deprimen, nos muestran cosas que
del pasado, que estábamos flacos, delgaditos, pero ahora estamos mucho mejor. Estamos más ungidos, con más gloria, con más promesa, viviendo otras cosas en Dios. Y lo que hemos de vivir hacia el futuro, o lo que hemos de atravesar en este tiempo. El día de ayer estuve casi 12 horas leyendo, preparando lectura de una temática, de un material que tengo que presentar. Y cuando la lectura de la palabra te introduce en un conocimiento nuevo, porque a veces creemos que hemos alcanzado o hemos conocido cosas en Dios, pero cada vez que leo más me doy cuenta que menos sé de Dios, que más necesito conocer, y que todavía hay cosas que Dios sigue trabajando, porque la obra de la perfección sigue en camino y sigue en aumento. Entonces, lo que vivimos en el ámbito natural o en el ámbito personal o familiar son precursores de lo que Dios tiene que formar y enseñar en nuestras vidas por los acontecimientos del Señor. Y hace 8 años atrás, cuando por esas inquietudes del Espíritu viajé a Sao Paulo a una capacitación y a un posgrado de arqueología bíblica. Nunca me imaginé de que quien estaría brindando la materia, quien estaría proporcionando la enseñanza acerca de la palabra, de los manuscritos y todo lo que concierne a la literatura, a la palabra de Dios, despertaría hacia el futuro cosas que Dios tenía preparado. Entonces la palabra nos atrae al conocimiento. Entonces, cuando la palabra te atrae al conocimiento y a la búsqueda de algo nuevo, es porque en tu espíritu todavía hay algo que Dios necesita cumplir. Cuando tú te resignas a la información y ya no escudriñas más, no buscas más, te contentas con lo que conoces y abrazas el nivel medio de las cosas, es porque en tu espíritu se necesita despertarse algo nuevo, porque la palabra siempre tiene un mensaje para el corazón. La palabra de Dios siempre tiene preparada una nueva instancia para los cambios. Por eso cada vez que accionamos principios de la palabra, o podemos tomar un ritual o podemos accionar el poder de la vida. Yo no sé qué usted vino a hacer, si vino a practicar un ritual más o vino a accionar un tiempo nuevo bajo el poder de su cuerpo y bajo el poder de su sangre. Si usted vino a activar un tiempo nuevo, tenga por cierto que lo que usted va a hacer en esta mañana, algo va a generar, porque no estamos en cualquier tiempo, si estamos en tiempos determinados por Dios para el cumplimiento de cosas que el cielo va a manifestar. Entonces, un poco haciendo la historia, y ahí estaba leyendo la palabra y conociendo. Y en Daniel 11:31, si está el texto bíblico, cuando el profeta Daniel habla 600 años antes de que iba a haber un momento donde el sacrificio del ritual iba a terminar y donde el santuario iba a desaparecer de alguna manera, y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora o la abominación espantosa que dice ahí. Pero quitarán el continuo sacrificio. Entonces Daniel, 600 años antes, habla de que llegará un momento donde el ritual del sacrificio animal no va a cumplir la reforma ni la redención en el pueblo ni en la gente, porque va a tener un tiempo donde todo lo que se levantó en un desierto, todo lo que se estableció bajo un mandato de la ley, terminaría en un periodo, porque algo mayor debería cumplirse. Entonces, cuando Dios va a hacer algo mayor, comienza a terminar ciclos en la vida de la persona, comienza a decir algo va a desaparecer,
No llores por lo que se va, comienza a alegrarte por lo que viene. No te rijas por lo que hiciste durante siglos. No te muevas en la dimensión de las prácticas del desierto, de las prácticas de la esclavitud, de la práctica donde recién salían con una mente esclava, sino comienza a creer que en el pensamiento y la mente de libertad Dios comenzará a darte algo nuevo, estrategias nuevas, gente nueva. Algo va a desaparecer, pero algo se va a levantar en el nombre de Jesucristo, porque cuando Dios determina un nuevo tiempo, cierra los ciclos viejos y abre las nuevas temporadas de gloria en el nombre de Cristo Jesús. Entonces usted en esta mañana vino a cerrar un tiempo viejo y abrir un tiempo nuevo. Y el día miércoles, y ahí vamos a explicar, hablamos de lo que se siente y lo que se percibe en el ambiente o en los aires proféticos de los acontecimientos. Y le vuelvo a repetir, se percibe que algo va a pasar a nivel global, que algo va a cambiar, que esto no va a ser un tiempo más, un año más, sino que va a ser un tiempo precursor hacia las cosas nuevas. Pero el tema es, ¿en qué estación nos quedamos? ¿Nos quedamos con los rituales de la religión o accionamos principios de poder? Porque el ritual concentra tu vida en una práctica de cosas que tú has conocido tiempo atrás. Entonces, cuando Daniel habla de que se cancelaría eso, de que nunca más habría animales para el sacrificio, tenía que prepararse el ambiente para que eso sucediera. Entonces, cuando Daniel también profetiza a través de la visión y ve la imagen y los diferentes imperios que iban a reinar sobre la tierra, ve el babilónico, el persa, ve el griego con Alejandro Magno, y después uno que sobresaldría, un último cuerno que representaría al imperio romano, y el imperio romano es el que determinaría el cumplimiento de la historia de Cristo sobre la tierra. Sin Roma, Cristo no hubiera podido accionar el poder de su sangre y el poder de su cuerpo. Entonces yo le pregunto a usted, si hay siglos involucrados, ¿por qué Dios tiene que hacer las cosas en un tiempo determinado? Entonces, cuando tú entiendes y sabes que te mueves en una dimensión de tiempos, que la promesa de una celebración puede determinar el accionamiento de un cambio, entonces tú sabes que no es una mañana más, sino que puede ser algo que puede provocarse o producirse. Entonces, cuando viene Cristo y se celebra otra Pascua más, y después de haber cenado, toma el pan y toma el vino, había una profecía de Daniel, había una profecía de Isaías. Se tenía que cumplir cada palabra, lo que él iba a experimentar en su cuerpo. Se tenía que cumplir cómo iba a ser llevado sin abrir su boca. Se tenía que cumplir la promesa del lugar y de la tierra donde sucedería. Se tenía que cumplir que había un imperio que determinaría ciertas conductas y una tipificación de castigo por medio de la muerte del madero o la muerte de cruz, para que se cumpla la palabra que maldito todo aquel que muere en un madero, que por medio de esa palabra, ese acto de Cristo desataría redención, liberación, transformación, sanidad. Entonces, en la vigencia del tiempo, no tenemos un ritual, tenemos un principio de fe, de vida y de nuevos cambios, porque cuando Dios se tomó en la historia marcar los acontecimientos, ¿usted cree que Dios ignoraba que usted iba a venir esta mañana? ¿Usted cree que Dios no sabía lo que está pasando? ¿Usted cree que Dios desconoce la situación personal, familiar y económica? No, Dios tenía preparado para que a partir de este día, lo que Dios determinó en un nuevo tiempo, acontezca el poder de la redención, el poder de la liberación y el poder de la gracia obrando sobre tu vida.
Entonces la historia espiritual sucede bajo acontecimientos. Y tenía que suceder Herodes 37 años antes y morir el año cuarto, el tiempo de Cristo, donde se dice que Cristo nace. Y tenía que haber un sucesor, Gesiofloro, que determinó con la conducta equivocada, porque saqueó el templo y con el oro que tomó comenzó a construir estatuas de Nerón. Y a partir de ahí comienza la revuelta judía y aparecen los movimientos de los celotes. Entonces, cuando Cristo se mueve en un grupo de personas, lo miraban como un revolucionario. Por eso la confusión, porque las cosas que Dios va a obrar y va a operar lo hace en un ámbito de los ambientes naturales que usted y su nación están viviendo. Por eso encubiertamente se necesita revelación para saber qué palabra estás recibiendo, en qué tiempo estás viviendo y qué cosas vas a comenzar a creer. Entonces había muchos revolucionarios. Es más, surgen a partir de ese tiempo los famosos sicarios. Que los sicarios eran aquellos que tenían una pequeña daga llamada sicar y se acercaban a los funcionarios romanos y con un pequeño movimiento mataban. Entonces, cuando Cristo comienza a moverse en una dimensión de reino, entonces todo el pueblo esperaba el descendiente de Aarón, no esperaban el Mesías por medio de David. Entonces, porque todos esperaban un sacerdote que se levantaran, porque muchos sacerdotes cumplían oficio o tiempos políticos y sacerdotales. Entonces, el ámbito espiritual estaba contaminado con la política. Anás y Caifás eran más políticos que cualquier otro político. Más políticos, no vamos a dar nombre por si ofende a algún partidario. Entonces eran políticos, porque se manejaban recursos, se congraciaban con el status quo del imperio, tenían reconocimiento, eran invitados a todas las fiestas, comían manjares, mansiones llenas de lujo. Usted va al museo y usted encuentra que hace 2000 años atrás el lujo que tenían: bañeras de mármol, saunas a vapor. Entonces, claro, cuando se pierde el enfoque de lo espiritual, la vida corre el peligro de caer en la rebelión de un llamado. Entonces, los principios tenían que ser redimidos y se necesitaba un tiempo donde Dios tenía que hacer algo especial. Por eso el mensaje para la apertura del reino fue por medio de ¿qué? De creer, de cambiar de conductas, de pensamientos. Entonces fue el mensaje de arrepentimiento. Entonces aparece la figura de Juan en medio del desierto, hijo de sacerdote, hijo de Aarón, hijo de la clase de Abías, pero él necesitaba desprenderse, descontaminarse de un ambiente corrompido para recibir la revelación del Espíritu Santo y hablar la palabra correcta. Levanta tus manos al cielo. Porque es un tiempo donde Dios a muchos los va a llevar al desierto. Porque en el desierto se depura la voz genuina de lo que el Espíritu te está mostrando. Así como el Señor también fue durante 40 días al desierto y fue probado por el Espíritu, aquellos que van a ser promovidos a un nuevo nivel de gracia, de unción, aún en lo material o aún en lo familiar, van a experimentar un tiempo de desierto. Porque en el desierto Dios te va a revelar lo que viene y tu boca se va a abrir para proclamar lo que va a acontecer. Entonces, si estás pasando un momento de dificultad o de desierto, y si tú abres las expectativas correctas, prepárate, porque del desierto te vuelves en gloria, te vuelves en poder y te vuelves en nueva autoridad que Dios te va a entregar. Entonces deja de llorar lo que estás perdiendo
y comienza a accionar lo que vas a recibir de parte del Señor. Entonces vamos a la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Y entendí algo con la carta de Pedro: que la sangre y que Cristo no solo redime, como muchos tenemos quizás ese conocimiento, no solo redime del pecado, no solo perdona tus transgresiones, no solo te libertó del vicio, de las situaciones ocultas, sino que Pedro dice que la sangre de Cristo tiene el poder para redimir toda una vida. Entonces, una cosa es el pecado y otra cosa es el comportamiento de toda mi vida. Para ser renacidos, dice, en una nueva, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. Entonces, hay una redención sobre tu vida. ¿Y qué significa esto? Que tu vida fue limpiada total y absolutamente para que ya no vivas conforme a los rudimentos de un pasado que describe Pedro, sino que ya comiences a vivir bajo la naturaleza espiritual del nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, sobre una herencia incorruptible. Entonces, lo que tú has recibido es incorruptible, no perece con el tiempo, no cambia con los sistemas del mundo, no cambia con los gobiernos, no cambia con las situaciones, sino que hay algo eterno que Dios te ha entregado. Pero ¿saben por qué muchos no lo alcanzan? Porque solamente hemos creído que Dios me perdonó de los vicios, del pecado, de tantas cosas, pero no hemos entendido que mi vida fue redimida. Y cuando fuimos redimidos, porque tenemos un acceso directo a la gloria del Padre, donde el primer acto de redención fue que el velo se abrió. Entonces, cuando el velo se abrió, quiere decir que la sangre aperturó un nuevo tiempo. Y ya no era el sumo sacerdote, sino ya era toda persona que fue redimido, tiene contacto con la gloria de Dios. Y si tiene contacto con la gloria de Dios, en tu espíritu, tú recibes el privilegio de escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay condenación es porque no hemos experimentado la redención de nuestra vida. Entonces vivimos los ciclos intermitentes: gloria, bajón, oscuridad; gozo, desánimo; fe,
incertidumbre, incredulidad. Cuando hay una redención sobre la vida, que es un proceso que va en el largo de los años, tú sabes que estás dentro de un proceso dado por Dios. Por eso el texto que siempre repetimos, el que comenzó, hubo un comienzo. ¿Y saben dónde va a finalizar? Cuando tu cuerpo sea levantado en gloria para recibir la gloria de nuestro Rey eterno. Entonces hay un comienzo en lo corruptible, pero cuando tu cuerpo, dice, incorruptible, la misma herencia, sea recibida, las mansiones y las moradas celestiales que fueron ordenadas, y aún con un nombre sobre tu aposento, aún un nombre que se repite en el cielo, aún el testimonio de nuestra vida como el poder de la redención y el poder que está bajo su sangre. Por eso, ¿saben qué? Dios también juzga de alguna manera las obras incorrectas cuando no vivimos en la naturaleza espiritual. Pues se dice que juzga todas las cosas, las obras que cada uno de nosotros hacemos. Porque el reino no es una visita, no es lo que yo lo comencé a llamar el hobby del día domingo. No es el tiempo que yo llevo y que vengo, es toda la vida. Es vivir experiencias con Dios en forma permanente, vivir al Espíritu Santo, desarrollar la fe, tener la certeza, vivir con un gozo permanente, erradicar el comportamiento nocivo de las obras de la carne y toda conducta incorrecta que vivimos en lo cotidiano, porque en lo cotidiano se revela lo que tú eres o hasta qué punto la redención está en camino o está en proceso. Entonces, ahora usted tiene, cuando pasa algo en la casa, no le diga nada, diga, estás en proceso de redención. Tu vida, Dios todavía la está redimiendo, todavía sigue trabajando. Entonces, intentemos una mesa del nuevo pacto más. En alguna algo te tiene que pasar, algo se te tiene que despertar, algo se te tiene que abrir, algo se te tiene que dimensionar, como los discípulos. Ellos escuchaban la palabra y Cristo le abría las escrituras y los ojos no habían sido abiertos porque todavía el entendimiento de ellos estaba enfocado en las tradiciones. Mucha gente no entendió el modo Cristo y la forma de operar, porque desconcertó. Le dije, esperaban un hijo de Aarón y vino por medio de David. Entonces, si venía por medio de David, esperaban un revolucionario con un ejército. Entonces, cuando esperaban un revolucionario con un ejército, los sumos sacerdotes mandaron a la guardia del templo junto con Judas, todos armados con espada y con palos. ¿Por qué? Porque se pensaba que se iban a encontrar un celote o un sicario. Y encontraron un hombre de paz que le dijo, paz a vosotros. Se desparramaron por el piso todos. Y Pedro quiso actuar conforme a los sicarios. ¿Y qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja al guardia del templo. Y Cristo lo miró y le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Estás activando cosas en lo natural, porque al que espada mata, la espada muere. Y tú no vas a morir por la espada, tú vas a morir por el propósito que tienes que cumplir sobre esta generación y sobre esta tierra. Entonces, no acciones cosas incorrectas por no entender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, cuando tú conoces el tiempo que estamos viviendo, te preparas y tú vas al Getsemaní a guerrear, a interceder, porque tú sabes que en esa noche más oscura no es la muerte lo que va a prevalecer, es la vida, el poder y la resurrección de Dios lo que va a acontecer. Entonces, cuando tú te preparas bajo el poder de esa sangre, tú sabes que no vas a llorar lo que estás viendo destruirse, te vas a alegrar porque vas a ver algo resucitar en algún momento de tu vida, porque hay un nuevo pacto establecido sobre mejores y mayores promesas. Entonces, claro, cuando se partió el pan, dijo, y enseñamos las diferentes copas, dijeron, una Pascua más. Una Pascua más, pero los discípulos dijeron, estamos tristes.
Porque en vez de ser una fiesta de celebración, porque el Pesaj y la Pascua era una fiesta de celebración familiar, porque celebraban la libertad de Egipto. ¿Usted se imagina una fiesta todo entristecido y que le caían las lágrimas por ahí? Y más de uno estaría, es como, no queremos mostrar debilidad, que no me vean llorar. No, me entró una basurita. Le caerían los lágrimas porque había un espíritu de tristeza. Porque las fuerzas del mal estaban oprimiendo ese aposento alto. Porque se estaba a punto de generar la mayor traición de la historia de la humanidad. Porque había una mesa que se había preparado, pero había una mente que no habían entendido el porqué de esa mesa. Porque la tradición anula la capacidad de la revelación, como a muchos nos pasa. Entonces, si la tradición no te permite ver lo que significa su sangre, su cuerpo, para accionar tiempos nuevos y reformas nuevas, porque a partir de ahí cambiaría la historia. A partir de esa noche, lo que sucedió, la historia en los 70 años, una Pascua después de 70 años, se destruyó el templo y esa palabra de Daniel se cumplió 70 años después. ¿Saben por qué? Porque se había derramado un nuevo pacto y todavía la gente seguía viviendo con el viejo pacto. No habían entendido la historia de Cristo en esa noche. Y querían volver al sacrificio de animales y querían volver a restablecer. Y hasta el día de hoy están desesperados para volver a edificar el templo, para sacrificar los animales, las vacas preparadas, los corderos. Nunca entendieron. Y lamentablemente no solamente pasa sobre el pueblo judío, pasa sobre una gran parte de la iglesia cristiana evangélica, que no viven en la redención de una nueva vida y siguen con las prácticas equivocadas, contristando al Espíritu Santo, acercándose a la mesa sin discernir el cuerpo ni su sangre, accionando trabas y dificultades y oposiciones, moviéndose con liberalidad en el reino, como si no hubiera una palabra que nos hiciera renacer, como si Dios omitiera silencio y aceptara todas nuestras cosas. No, iglesia, que por su gracia Dios permita ciertas libertades no significa la aprobación de tus conductas. Por eso el mensaje de Juan fue confrontacional. Llamó a hacer lo que no muchos querían hacer: reconocer que fallamos, nos equivocamos, transgredimos, hablamos, difamamos, murmuramos, robamos, mentimos. Entonces, cuando la mesa te revela la gracia y el favor de Dios, no es la conducta, son las acciones. No es el pasado, es el presente y es la determinación a disponer un cambio de vida. No es los vicios ocultos de nuestros pensamientos o lo que yo pueda hacer. No nos podemos manejar con libertades, porque nuestra vida está condicionada por amor. Y el amor por Cristo fue revelado hacia nuestros corazones y en nuestras vidas. Entonces nuestra vida le pertenece a Él. Todo lo que somos le pertenece a Él. Todo lo que alcanzamos, lo que logramos, lo que tenemos le pertenece a Él. Todo lo que vamos a hacer proviene de Él. Todas las cosas. Entonces nos desalojemos de una mente individualista. Digamos: Señor, por tu gracia. ¿Sabes cómo yo le clamaba al Señor esta mañana? Como por ustedes. Señor, derrama tu gloria por tu pueblo, derrama sanidades por tu pueblo, derrama bendiciones por tu pueblo, derrama tu espíritu para tu pueblo. Y Señor, y si Dios dice: estoy redimiendo todavía sus vidas, porque todavía los corazones no están preparados, como no estuvieron los discípulos preparados para una mesa de pacto.
Porque todos seguían arrastrando la cultura religiosa, pero no todos tenían la revelación. Es más, ni creyeron en la resurrección del tercer día. Porque no estaban preparados, no estaban dimensionados en la mente espiritual que vendría 50 días después por el Espíritu Santo. Porque todavía razonaban humanamente, veían las cosas humanamente, volvían al pasado, volvieron a las barcas, volvieron a la pesca, porque todavía su mente no había sido redimida. Y cuando nuestra vida no es redimida, somos cíclicos en la fe. Somos incrédulos por naturaleza. Todos tenemos un Tomás dentro de nosotros que dice: si no toco, si no veo, yo no creo. Todos tenemos una naturaleza que se revela ante la fe. Pero cuando se manifiesta la gracia y el amor de Dios, tu vida tiene que experimentar la transformación y la redención hacia un nuevo tiempo. Y cuando le estoy hablando de un nuevo tiempo, dentro de 8 días más, en el calendario bíblico, el calendario juliano, el calendario tomado con las fechas bíblicas, con las fechas de los patriarcas, comienza un nuevo año. Y cuando comienza un nuevo año quiere decir que hay un movimiento integral en Israel, no en cualquier nación. Un movimiento de búsqueda, un movimiento de oración, un movimiento de ayuno sin Cristo. Un movimiento que van al muro occidental o el famoso conocido muro de los lamentos y comienzan ellos en su actitud que no tienen el Espíritu Santo a hacer algo porque la ley les decía que ese día de expiación ellos tenían que pedir perdón a Dios para cerrar un ciclo y comenzar un nuevo año con las bendiciones del cielo. Levante sus manos al cielo, porque hoy nosotros tenemos no solo un día, tenemos todas las veces que hacemos memoria. Tenemos una fecha revelada, tenemos un tiempo cumplido y tenemos un poder de una sangre, ya no de un animal, ya no de un becerro, ya no de un carnero, ya no de una vaca. Tenemos la sangre del Hijo de Dios que determinó que cada vez que nos acercamos a esta sangre, el poder de la redención, el poder de la libertad, el poder de la transformación y la liberación por medio del arrepentimiento se genera para que entremos a unas nuevas estaciones de vida y cerrar los ciclos viejos y abrir las puertas para todo lo nuevo que Dios ya ha preparado sobre tu vida, casa, familia, hogar, salud y economía. Vamos a abrir a partir de esta mesa del nuevo pacto un tiempo nuevo, un tiempo especial donde vamos a ver la gloria manifestándose de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Por eso no es un mes más. Entonces desde el 22 hasta el casi 13, 14 de octubre, nuevo año, día del arrepentimiento, y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Perdón, sí, fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando hay movimientos sobre fechas determinadas, no es la práctica de esas celebraciones, es la observación de los tiempos que generan cambios. Porque cuando usted revisa la historia, se va a dar cuenta, como le hemos repetido, que siempre para este periodo de tiempo algo pasa. Algo pasa. Y algo sucede en el ámbito espiritual. Cosas que son soltadas. Como hablamos hace 2 miércoles atrás. La luna de sangre activó. Otro eclipse, otro equinoccio el día 19. Luna nueva el día 22. Cambios. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice que desde la hora tercera hasta la hora sexta hubieron tinieblas. ¿Qué quiere decir que hubieron tinieblas? Que había oscuridad. O sea que en el cielo había una manifestación de que algo iba a pasar en la tierra. ¿Y qué pasó? El Mesías expiró su último aliento como hombre y fue resucitado
murió un carpintero y se levantó un Mesías glorificado en el poder de la resurrección. Entonces, que el hombre, el Hijo del Hombre, como él se llamaba, estaba entregando sus ciclos de 33 años sobre la tierra, pero para habilitar un nuevo tiempo de redención por medio de su sangre. Entonces, la sangre no fue de un hombre, no fue de un carpintero. La sangre fue del Hijo de Dios. La sangre fue del Mesías, fue del Cordero de Dios que profetizó Juan, que quitaría el pecado del mundo. Pero si la profecía no se cumplía en una cruz, lo que Juan hubiera dicho hubiera sido blasfemia. Entonces se necesitaba que un imperio que dispusiera el castigo 40 azotes menos 1, 49, que dispusiera una corona de espinas, un manto púrpura, una caña en sus manos y el castigo de la sentencia en un madero para que se cumpliera la profecía. Entonces la sangre que se derramó en ese día no fue un sangrado más, no fue un evento más. Y ahora quiero que preste atención. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se golpearon o estuvieron al rayo del sol, cruzaron por una planta con espinos o rozaron un metal? ¿Y qué le pasó a su cuerpo? ¿Qué le pasó? No sé si son... Y cuando se lastima, ¿qué sale? ¿Ustedes creen que Cristo en ningún momento se habrá lastimado? Caminando por los montes, por los espinos, por las piedras. Yo me lastimo un montón de veces. Entonces, si se lastimó, seguramente derramó sangre. Cuando a él lo circuncidaron, derramó sangre. Pero esa sangre, porque no era el tiempo, no tenía el poder de la redención. Quiero que me siga. Entonces hay tiempos en tu vida donde la redención nunca cumplió el objetivo porque se hizo fuera de un tiempo especial. Pero ni bien ese día de Pascua, cuando el Cordero fue presentado públicamente, desvestido, avergonzado, desnudado, humillado, golpeado, vituperado, deshonrado, la sangre que se derramó en ese día de Pascua, en ese día de Pascua, fue la promesa cumplida de la redención de la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir el Espíritu? Que hay un tiempo sobre tu vida donde la sangre se vuelve efectiva, determinante, cambiante, renovadora, transformadora. El tema es moverte en el tiempo correcto y en la revelación precisa. Cuando hay un acto de obediencia, un acercamiento a Dios con otra conducta de tus pensamientos. Porque Dios no puede redimir aquello que tú encubres, que tú escondes o que tú ignoras. Por eso sin el mensaje no habría redención, porque el mensaje trajo a la gente a la conducta de arrepentimiento y comenzaron el proceso de redención por medio de las aguas del bautismo. Y 3 años después se cumpliría el bautismo por medio de la sangre. Entonces hay un periodo de tiempo desde que usted se bautizó hasta que la sangre se hace efectiva sobre tu vida. Pero pastor, yo ya comí, tengo en 20 años, ¿cuántas mesas del pacto tengo? Sí, pero tu mente nunca fue renovada.
Entonces comiste y bebiste, pero en tu mente los comportamientos siguieron igual como la vieja persona sin Dios. Pero hay un día, diga, hay un día donde Pedro deja de ser Pedro. Mejor dicho, Simón deja de ser Simón y se convierte en Pedro. Donde ya la inestabilidad de las dudas, las incertidumbres se dejan de lado. Y ya uno comienza a vivir en la plenitud de la experiencia, del amor, del perdón y de la gracia de Dios. Pero que lo que hace, lo hace una mesa. Por eso Pedro habla de la redención de la vida, que fuimos cambiados. El problema es conformarnos con que Dios nos perdonó nuestros pecados. No, Dios me perdonó de los vicios. Sí, pero la sangre es para cambiar tu vida, para cambiar tu conducta, cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de conducirte. No es solamente que te libertó del pecado, sino que cambió toda tu vida. Que ya no eres más la persona del ayer, sino que bajo el poder de su sangre tú llevas los frutos de la vida nueva, tú llevas el gozo de la presencia y tú principalmente llevas la libertad de su sangre y el poder de su nombre. Esa es la nueva vida en Cristo. Pero ¿seguimos abrazando lo viejo o creemos por la efectividad de lo nuevo? Sin arrepentimiento no hay reino visible. Hay religión emparchada. Hay conductas humanas, pero sin la plenitud del amor, el valor y el poder de Cristo. Entonces esta mesa, ¿a qué nos convoca? A que nuestra vida sea redimida, a no volver a repetir los ciclos, no volver a ser igual. Si no, las cosas se pierden, la vida es efímera, las cosas pasan, se va todo aquello por el cual hemos dedicado nuestra vida. Cristo dijo: el que busca su vida la va a perder. El que quiere ser el primero va a ser último, el postre va a ser primero. Hay que reordenar nuestra vida y nuestras prioridades, más en estos tiempos. Le vuelvo a repetir, como lo dije el miércoles, a partir de este septiembre las cosas van a cambiar en el mundo. Las cosas ya están cambiando, ya están sucediendo. La gente cree que está bajo la inmunidad de la gracia y siguen haciendo todo tipo de conductas incorrectas. Hay que llevar una mirada introspectiva a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, nuestra relación con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Hay que comenzar a ver el reino desde la perspectiva de la palabra, no desde la voz del hombre, desde lo que Dios dice y no de lo que Dios hace, de lo que Dios nos ordena, de lo que Dios nos pide. Porque siempre que Dios te demanda algo es para la transformación, para un beneficio, porque todo lo que el cielo ha entregado es para el bienestar de tu vida. Ay, Señor, me pide algo. Pide que deje estos vicios. Déjalos. Pedro dice: el que roba, no robe más. Gane el sustento con el esfuerzo de sus manos. Cambie de conducta, cambie de mentalidad. Porque queremos vivir parcialmente las promesas. Queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a nosotros a dar. Y desde que yo leo el Evangelio dice Cristo: el que quiere venir en pos de mí, tome ¿qué cosa? Tome su cruz. Qué liviana que es la cruz. ¿Usted cree que esta es la cruz de Cristo? Porque las cruces livianas son de madera de balsa, que el hombre busca siempre lo más liviano para poder conducirse por su vida y hacer lo que él quiera. Pero la cruz verdadera, bajo el peso del pecado, que va a condonar y a liberar el pecado, es una cruz que pesa, tan pesada que aún Cristo necesitó ayuda
para poder sostener la cruz. Tomar la cruz hoy en día parecería que todos llevamos nuestra cruz. Pregunta, no, yo llevo la cruz. La cruz no te permite libertad. La cruz te conecta con un pasado y te habilita bajo el perdón de una vida nueva. La cruz es morir en todas tus expectativas humanas, en todas tus condiciones naturales, para dejar sobreponer lo espiritual, para que lo espiritual emerja en medio de una naturaleza equivocada o errónea. La cruz no es un pensamiento humano, por eso es la condenación de la mente humana y la libertad del pensamiento divino. Y todo se redime a través del cuerpo de su sangre. Que los 12 no entendieron. Era un sorbo de vino más y un pan ácimo más. Pero algo sentían en su espíritu, que no era una Pascua más, que no era un día común y corriente en la historia de la humanidad, y que ellos habían sido privilegiados de haber sido llamados partícipes de una mesa real. Cuando tú te sientes digno de participar, valoras lo que se te pone delante de tus ojos, porque despreciar lo de valor te puede hacer vivir una vida en los desiertos, pagando las consecuencias por no apreciar lo que Dios te dio en su tiempo, que lamentablemente por la falta de valoración y de revelación se terminan perdiendo. Así como el soldado romano expresó, verdaderamente este era el Hijo de Dios, por lo que vio después que murió. Después que perdió, después que tuvo la oportunidad de un arrepentimiento, quizás él estuvo en las burlas, en el reproche, quizás él estuvo repartiéndose las vestiduras, pero después se arrepintió. ¿Saben cuántas personas pierden lo más importante de la vida por no haber sabido reaccionar a tiempo? Hoy las familias están en crisis. Cuando dije que iban a cambiar hace 2 días atrás, me llamaron de México para orar por una mujer empresaria que tiene no sé cuántas cadenas de zapaterías en Monterrey. Pero su hijo, que estaba en un instituto bíblico, estudiando la palabra, orando, adorando, de repente algo le pasó. Y hoy está en una secta, escuchen esto, una secta, llevado por una mujer, practicando todo tipo de perversión con animales. ¿Cómo usted lo explica? Alguien que tuvo acceso a la palabra, alguien que tuvo acceso a la verdad de Dios, alguien que se le reveló la verdad y se le reveló la sangre, el cuerpo. ¿Cómo se puede dejar atrás? Y cuando le hablé de conductas el día miércoles, que se preparen para lo que vamos a ver, otro llamado telefónico: pastor, estamos atravesando una situación matrimonial delicada, porque hubo engaño entre los cónyuges, familia con hijos. Pero el tema que fue un engaño con una persona del mismo sexo. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando nos confiamos a las libertades y creemos que tenemos nuestra vida asegurada
y despreciamos lo que Dios nos ha entregado. Por eso Dios será una alternativa ante tus prioridades de vida. ¿Cuántas familias no hay hoy? Porque había prioridades. Era el cumpleaños de la comadre, del compadre, el bautismo de no sé qué. Y sin darte cuenta, el silencio hermético de las tinieblas comienza a endurecer los corazones, apaga la revelación, a conformarte con lo poco, a creer de que Dios siempre estará a tu lado y que Dios te seguirá por los caminos que tú decides andar. Vuelvo a repetir, a partir de septiembre el mundo va a volver a cambiar. Y lo que creemos que pasó, todavía ahora estamos orando por gente entubada, internada con COVID. Después de 5 años. Que la vida no se valora hasta que no se entre en la crisis de perderla. Que las cosas que tú tienes y que no valoras por la desvalorización de los principios. Dios siempre te dio oportunidades. Te reveló su reino, te lo repitió 1, 2, 3, 4, 5 veces, te pidió cambios y conductas, te habló, te confrontó, te incomodó, pero nunca hemos hecho caso omiso y hemos tomado una conducta, una determinación para que nuestra vida sea redimida. Entonces seguimos igual. Digo, Señor, yo cada día quiero ser mejor. Quiero ser un mejor padre, que mis hijos no sean vergüenza de mi vida. Quiero ser un mejor esposo, que mi esposa no ande pensando en alternativas porque yo no suplo las necesidades básicas emocionales, ni la conducta como un hombre, ni como un líder de mi casa. ¿De qué me sirve un liderazgo de miles si no soy el hombre correcto en mi propio hogar? ¿De qué me sirven las pantallas, las exposiciones públicas, si en lo íntimo soy miserable, que no vivo una vida real con Dios, que no vivo la palabra interna en mi corazón? ¿De qué sirve todo lo externo si en lo interno no tengo a Dios? ¿De qué sirven los rituales? ¿De qué sirven 8,000 cenas del nuevo pacto si no hay una conducta de acercamiento y de arrepentimiento hacia lo genuino? Entonces, cuando van a suceder los tiempos, cuando el reino se va a establecer, el mensaje del arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida hacia una conducta de cambios. Y la gente que está dispuesta a realizar cambios es la gente que hace, que sale de la comodidad de Jerusalén y se va al desierto de Judea. Y se va a las aguas marrones del Jordán, no a las aguas turquesas que ustedes les venden ahí, porque ese es el afluente del mar de Galilea. Claro, así cualquiera se bautiza. Usted va al Jordán del marketing, le venden agüita cristalina, le dan la túnica, le sacan la foto, y va la gente, me bauticé en el Jordán. Se van del Jordán, siguen siendo la misma persona. Pero cuando usted va unos kilómetros más al sur, hacia Jordania, llega ahí y encuentra un charco más grande que un charco, marrón. Aguas con sedimento, amarronadas así como la madera. Y usted ve eso y dice, no me bautizo nada. Porque las aguas de la carne, que tu carne buscará, siempre buscará los beneficios para tu comodidad. Pero las aguas del arrepentimiento son las aguas del esfuerzo y de la fe y de meterte en ese lugar donde nadie está dispuesto a meterse. Entonces es fácil bautizarse en el Jordán turquesa.
Y además, uno se mete en el Jordán y estábamos bautizando a un matrimonio y de repente sentía cosquillas en los pies. Y había pececitos que te comen, te muerden los pies. Y estamos ahí entre la cosquilla y entre bautizar y medio. Pero también fuimos y bautizamos en otra oportunidad a un jovencito en las aguas amarronadas del Jordán, en Jordania, cerca del desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, cerca de la cueva de Qumran. Y ahí no hay marketing, no hay túnicas, no hay fotos, no hay agüita. Es una determinación de fe, de meterte en ese lugar sabiendo que tu vieja vida va a perecer y que a partir de ese lugar que el hombre menosprecia, Dios va a levantar a una nueva criatura. Está en tu decisión que en esta mañana esto que tú ves como una copa de vino, como un líquido rojizo de alguna bodega del lugar, es el poder de la sangre del Cordero. Y ese pan que tú ves como un lugar adquirido en una panadería representa su cuerpo, porque no es lo que tú ves sobre las cosas, sino es el valor que Dios le ha colocado a cada una de estas cosas. Entonces en esta mañana sí puede ser la redención de tu vida, y a partir de este día que seas un nuevo hombre, una nueva mujer, que sea una nueva familia, un nuevo hogar, unos nuevos hijos, que tu vida, tus horizontes cambien, porque yo sigo creyendo en el poder de la sangre y yo tengo fe en el poder de su cuerpo. Yo sé que Cristo murió por mi vida y que me ha redimido de toda maldición del pasado y me ha dado vida nueva para el presente, para dejar legado y herencia de bendición sobre la tierra. ¿Y saben qué? Voy a seguir insistiendo hasta que podamos ver muchos hogares siendo cambiados por el poder y el amor de Dios. ¿Qué le parece si en esta mañana, antes de compartir, sos sincero con tu corazón y disciernes, como dice 1 Corintios 11, si estás preparado o necesitas redimir una acción, mejor dicho, una acción que redima conductas y que puedas, si estar con tus hijos, con tu cónyuge, familiares o solo, acercarte delante del Señor y decir: Señor, te pido perdón, me arrepiento por las cosas hechas conscientemente, por las cosas hechas inconscientemente, por un vocabulario negativo, un vocabulario que no está alineado, por un corazón totalmente cargado de ambición, glotonería, lascivias. Me quiero acercar en esta mañana con la conducta correcta, porque recuerden, el reino no se manifiesta si primeramente no hay una conducta de reconocimiento y de arrepentimiento. Aquello que tú no expones delante de Dios es guardar, atesorar y esconder cosas que el Espíritu te está pidiendo para que se haga efectivo el poder de la redención. Le invito a que se pongan de pie. La decisión es una acción momentánea. En un acto yo decido creer y obedecer. Entonces en mi acto de obediencia está la determinación de mi fe, porque la fe es un acto. La fe está representada por acciones y por obras. ¿Y saben qué? Opera principalmente sobre el orgullo, porque el orgullo te hace creer que tú estás bien, que no necesitas de Dios,
que no te tienes que arrepentir de nada. El orgullo, cuando opera, la persona orgullosa se cree intocable, santo, inmaculado. Pero cuando Cristo dijo, que se arrepintió, que demandó, Señor, ten misericordia de mí, ha agradado a Dios, porque hay una conducta de reconocimiento. Pero el otro que dijo, no, yo no necesito, yo estoy bien, oro todos los días, leo la Biblia, qué bueno, hago esto, hago lo otro, ofrendo, doy mis diezmos, hago esto, qué bueno, le dijo Cristo. Qué buenas acciones que tú tienes, pero todavía te falta algo. Andá a vender todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vení conmigo. Ay, justo eso me tenías que pedir. Hago 1000 cosas. No, Cristo le reveló, le mostró. No, porque hay ambición en tu corazón. Pero ¿por qué no me pide otras cosas? Porque Dios te pide aquellas cosas nocivas que no te permiten entrar en el reino. Entonces, un hombre llamado el joven rico, que dice la Biblia, no fue partícipe de la historia de la revolución mundial por medio de los discípulos. Se quedó con sus riquezas. Y riquezas que no están entregadas en obediencia al reino, se termina destruyendo una familia, una generación, un hogar, peleándose los hijos. Entonces, en definitiva, gente que tuvo la oportunidad, pero por las cosas del corazón se quedaron fuera. Cristo lo llamó al arrepentimiento. Ven, haces buenas cosas, por eso te estoy eligiendo. No, por eso. Entonces, nuestro Dios no siempre está en nuestro corazón. Y nuestro mayor tesoro no siempre es Dios, porque a veces atesoramos lo que no es Dios y no atesoramos lo que debería ser Dios. Porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, estará tu corazón, estará Dios, estará lo importante. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué pensamientos hay en tu vida? ¿Cómo ves el enfoque de las cosas? ¿Te sientes completo humanamente? Yo siempre le estoy demandando a Dios que cambie mi vida, que quiero ser cada día más y más acepto por su amor y por su gracia. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo con mis acciones, con mis palabras, con mis conductas, como si fuera más sabio que Dios o fuera más inteligente que sus promesas, chicaneando las promesas, disfrazando con apariencias mis conductas, como si Dios no me conociera. Por eso, a partir de este 22, de esta semana, hasta el 13 de octubre, nuevamente tomar tiempos de oración, de madrugadas como familia, tomar tiempos y días de ayunos que vamos a ir ordenando, porque tiene que haber un tiempo de reflexión y de cambios. No podemos seguir en la vorágine de la vida como que nada pasa, como si las promesas Dios no hiciera referencia. Por eso comencé hablando de la historia desde Daniel, porque las palabras del último tiempo fueron profetizadas, fueron habladas, y estamos en un marco espiritual altamente peligroso. Pero necesitamos una conducta de arrepentimiento. Cada vez que nos acercamos a su sangre, tiene que haber arrepentimiento, iglesia. Porque para tu pensamiento estás bien, pero quizás para Dios no lo estamos tanto. Así que, ¿le parece si ministramos, pastora? Me ayuda a ministrar antes de tomar de su sangre y comer de su cuerpo. Quiero que el Espíritu Santo de Dios te muestre áreas y cosas en tu vida, te revele qué cosas cambiar para que realmente haya una redención en toda tu vida, haya cambios. Porque si no hay cambios, no se accionan las promesas.
Porque las promesas sin cambios terminan corrompiendo aquellas cosas que no fueron transformadas. Porque siempre habrá una buena excusa para las alternativas externas más que para el Dios interno. Pero esta hermosa mañana adoramos a Dios en nuestro espíritu.